Muy bien, gente. Entonces, de momento hemos visto de forma esquemática cuál vendría a ser la forma de operar de las distintas fuentes de financiación a la que puede recurrir una empresa cuando necesita capital, ¿ok? Cuando necesita dinero. Vimos las fuentes convencionales y las fuentes no convencionales. Y es ahí en donde vamos a ir adentrándonos un poquitito más. Como fuente no convencional principal, digamos, estaría lo que sería la bolsa de valores. Veíamos que de forma esquemática una fuente no convencional básicamente era el crear el vínculo directo entre la gente que tiene un excedente de dinero y las empresas que requieren este dinero. ¿Okay? Entonces había un intercambio y un pago de interés que era mutuamente beneficioso para la persona porque su excedente de dinero rendía más que cuando estaba en el banco y para las empresas porque el dinero les costaba más barato. ¿Okay? De esta forma el dinero les cuesta más barato. ¿Por qué? Porque pagan menos de lo que le pagarían a un banco. Básicamente es un poquitito lo que se maneja. Y veíamos también que en las fuentes no convencionales las empresas pueden, por lo general, estructurar el plazo, la tasa y el sistema de amortización, cosa que no se daba en las fuentes convencionales de financiación. ¿Okay? En las fuentes no convencionales hay como una suerte de más flexibilidad en cuanto a la forma en la que el captador de dinero, que en este caso estaría siendo la empresa, vaya a retornar o devolver el dinero a los inversionistas. Es decir, en las fuentes no convencionales lo que generalmente se da es que la empresa que necesita el dinero es la que establece la forma de amortizar, incluyendo el plazo, la tasa y el sistema de amortización. ¿Okay? No así como en el caso de las fuentes convencionales, que era el banco la que establecía en la mayoría de los casos esto. ¿Okay? Entonces, bueno, viendo el que veíamos hace rato era un esquema bien sencillo, esto vendría a ser, y no nos vamos a detener en esto, pero lo pongo nada más para que se dimensione el nivel de complejidad que hay. Este sería el flujograma del mercado de valores de la bolsa de valores del Paraguay. ¿Okay? Eh, entonces, bueno, se ven acá que existen distintos jugadores en toda la escena, en todo el proceso. Eh, pero para los fines de esta cátedra y de este contenido que queremos desarrollar, no vamos a entrar en profundizar demasiado, ¿ok? Básicamente, lo que tenemos que hacer es definir cuáles serían los instrumentos financieros que se pueden transaccionar dentro de la bolsa de valores. Esto siempre aplicado a lo que sería la realidad del Paraguay a hoy 2018. ¿Ok? Cuando ustedes estén viendo esto, no sé si va a seguir siendo 2018, posiblemente esto cambie. Estaremos viendo si es que hacemos algún ajuste en clase de lo que se está diciendo en este video, pero bueno, esa es la realidad y se espera que se mantenga así un buen tiempo. Otras bolsas de valores que tienen cientos de años de operación, estamos hablando de bolsas de valores de los Estados Unidos o de Sao Paulo, se vienen operando desde hace muchísimos años. Entonces por eso, bueno, manejan instrumentos financieros un poco más sofisticados. Aquí es todavía un tanto incipiente, entonces por eso son instrumentos un poco más básicos. ¿Okay? Muy bien, ¿cuáles son los instrumentos financieros o cómo hacen las empresas para recaudar dinero en la bolsa de valores? Los instrumentos vendrían a ser bonos, a lo que se le llama también renta fija, que vendrían a ser, son instrumentos financieros de deuda, palabra clave, utilizado tanto por entidades privadas como por entidades de gobierno. ¿Okay? Es un compromiso financiero del emisor, otra palabra clave,
de los bonos con la finalidad de captar dinero, estableciendo el plazo, la tasa y el sistema de amortización a emplear para los inversionistas. Otra palabra clave. Entonces, ¿quién vendría a ser el emisor? Es la empresa o la organización o la entidad gubernamental que está necesitando captar dinero. ¿Y quiénes vendrían a ser los inversionistas? Los inversionistas vendrían a ser el público en general, ¿okay? Cualquier persona que disponga de dinero y que quiera darle un rendimiento a ese dinero eh, más allá del interés que te pueda generar meterlo en el banco, ¿okay? Los bonos, o sea, los gobiernos, los países, muy frecuentemente escuchamos de repente los bonos soberanos del Tesoro o los bonos del Ministerio de Hacienda. Son exactamente estos instrumentos financieros, ¿ok? ¿Y qué es básicamente el bono? El bono es una deuda, ¿ok? Supongamos una empresa que necesita 100 millones de guaraníes para ampliaciones de su infraestructura. Entonces, en vez de ir a pedir prestado en el banco esto, lo que hace es emite, de ahí el término emisor, emite los bonos, que el bono vendría a ser deuda. ¿Qué quiere decir deuda? Que al entregar esto, el inversionista que adquiere va a estar, el inversionista es el que le presta el dinero al emisor, a esta empresa que está necesitando el dinero, con el compromiso de que se devuelva el capital en un determinado plazo y que se pague una determinada tasa de interés. ¿Okay? Entonces, la empresa asume la deuda, pero no con el banco, no con una entidad financiera, sino con el público en general que hace la compra, que desde el punto de vista del público en general son inversiones, ¿ok? Porque la gente lo hace como inversión. ¿Mm? Entonces, básicamente eso es. ¿Y por qué decimos que es renta fija? Porque generalmente la tasa se fija, al ser una deuda, el emisor fija, y eso se mantiene constante en todo el periodo, cuál va a ser la tasa de interés que va a estar pagando a los inversionistas. ¿Okay? Entonces, de esta forma, esta empresa que estábamos imaginando captó los 100 millones de guaraníes y le va a devolver esto a todos los inversionistas que hayan comprado estos bonos, ¿okay? Esta deuda, más la tasa de interés. Y las acciones, que es renta variable, representan la participación o propiedad de una empresa, sociedad anónima. Ya vamos a hablar en próximas unidades de los distintos, de las distintas formas de sociedades que existe en el Paraguay, la forma en la que se pueden conformar las empresas. Pero de momento eso lo ponemos como un dato extra, ¿okay? En términos generales, las acciones representan a la participación o la propiedad que tenga el accionista sobre la empresa. ¿Okay? ¿Qué es lo que gana la empresa cuando vende acciones? La empresa capta capital que no debe devolver porque no es una deuda. Pero los compradores de las acciones pasan a percibir parte de las utilidades. ¿Okay? Entonces, yo empresa que necesito esos 100 millones de guaraníes, puedo emitir bonos que voy a tener que posteriormente devolver o emito acciones, que esas acciones no las voy a tener que devolver, pero los compradores de estas acciones van a pasar a ser accionistas, es decir, propietarios de la empresa. ¿Ok? Entonces por eso van a estar pasando a percibir las utilidades. ¿En qué proporción? En la proporción que sean dueños de la empresa, es decir, en la proporción que tengan las acciones. Si mi empresa vale o tiene acciones por valor de 1.000 millones de guaraníes y yo vendí 100 millones, quiere decir que el 10% de las acciones o el 10% de la propiedad de esa empresa ya no es más mía,
sino que es ahora de los nuevos accionistas que invirtieron su dinero en esta empresa. ¿Ok? Por ende, las utilidades van a estar destinándose el 10% a estos nuevos accionistas. Y eso es para siempre. ¿Ok? Las acciones no hay una devolución posterior de estos 100 millones. Ellos compran y ellos se quedan con eso y simplemente van a estar cobrando las utilidades que genere la empresa. Y bueno, entonces por eso a eso se le llama renta variable. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la persona que invierte su plata, que compra estas acciones, la rentabilidad que tenga esos 100 millones que está comprando en acciones puede subir o puede bajar de acuerdo a la rentabilidad de la propia empresa. Entonces, básicamente son esas las diferencias. Dentro de las acciones, es decir, todo esto nosotros vamos a hablarlo a profundidad cuando entremos un poquitito en un tema que vamos a desarrollar, lo que es finanzas personales. Desde el punto de vista de futuros profesionales, gente que va a tener en algún momento quizás algún excedente de dinero, cuál sería la forma ideal de administrar esto o de invertir esto. Entonces ahí vamos a entrar a hablar un poquitito con más detalle de lo que sería la compra de los bonos o la compra de las acciones, cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son los riesgos, cuáles son las ganancias, etcétera, etcétera. Aquí y ahora estamos hablando de estos instrumentos financieros, pero desde la perspectiva de las empresas que captan el dinero. ¿Okay? Cuando hablemos de finanzas personales vamos a ponernos del otro lado de la ecuación y vamos a presentarlo y hablar y a comparar desde la perspectiva del inversionista. ¿Okay? Entonces, habiendo hecho esta introducción sobre estos instrumentos financieros, vamos a ver a continuación efectivamente cómo se presenta esto, dónde se ve esto, dónde queda. Yo sé que el banco queda en Mariscal López y San Martín, pero ¿esto dónde? Cosas así vamos a verlo en los siguientes videos.